con el acto, que eran dolo y culpa, que estaban en la última categoría dogmática. Ahora, la categoría dogmática de dolo y la culpa abandona la culpabilidad por el concepto final o teleológico de acción y ahora viste la tipicidad subjetiva, porque se requiere conocer, se requiere planificar para que sea penalmente relevante. Entonces, ¿qué es dolo? Recordamos la vieja definición causalista de Jiménez de Arzúa, por ejemplo, que nos decía, dolo es la intención positiva de causar daño. Bueno, y ante esta definición se decía, ¿y cuál es la intención negativa de causar daño? Para los finalistas, el concepto de dolo cambia por completo. Porque el dolo, vamos a hacer una explicación axiológica para que sea comprendido. Quiero decir una explicación axiológica, los elementos que componen el dolo y la culpa. ¿De qué está compuesto el dolo? De una parte cognitiva, de conocimiento, y de una parte volitiva. Eso es el dolo. ¿Qué se debe conocer y qué se debe saber? Justamente eso, los elementos objetivos que vamos a estudiar en el tipo penal. Solamente hay dolo cuando el individuo conocía los elementos del tipo objetivo, es decir, sabía que su conducta estaba prohibida y sin embargo, sabiendo que su conducta estaba prohibida, tuvo o configuró su voluntad para realizarla, conociendo el elemento del tipo objetivo. Es decir, yo sabía que robar estaba prohibido por la norma penal y sin embargo mi voluntad fue robar, pese a que conocía de su prohibición y de su posible sanción, porque la sanción está en el mismo tipo. Eso es el dolo para el finalismo. Conocer los elementos objetivos del tipo y querer realizarlos. Una parte cognitiva y una parte volitiva. Hay ciertos tipos penales que se llaman, o que Zamaroni los denomina en su Tratado de Derecho Penal, parte general, tipos penales asimétricos. Porque las dos partes del dolo están en desproporción una relativa a la otra. En unos tipos penales se requiere una mayor parte cognitiva y otra volitiva, y en otras partes no. Pero ahora vamos a un tema de vital importancia. ¿Qué pasa cuando no se conocen los elementos del tipo objetivo? Y aquí sí hubo un importantísimo sector que debatió el tema cuando se discutía el COIP en la asamblea, porque el señor Alexis Mera apareció en televisión y dijo que los abogados son mañosos, que los abogados son por poco también delincuentes con corbata y que van a utilizar esta figura penal para sacar en libertad a delincuentes. Cada uno juzga por su condición, no se puede decir más. Pero evidentemente que lo que muestra es que quien haya hecho la ley en Montecristi no tenía idea de lo que estaba haciendo, porque Alexis Mera y Rafael Correa ordenaron que por decreto se excluya el error de tipo y el error de prohibición del COI, pero pese a estar excluido, inclusive la Constitución no permite, sino que obliga a que los jueces apliquen la teoría del error de tipo por el mismo concepto de dolo que acabo de explicarles. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una persona tiene sexo con una menor de 15 años creyendo que tiene 18? Ojo que según Alexis Mera el error de tipo no debe aplicarse y se excluyó del derecho penal. Pero, me recuerdo, a ver, retomemos el asunto. Me salté de una cosita. No les expliqué los elementos descriptivos y normativos del tipo penal. Vamos a volver al tipo objetivo un ratito, pero no perdamos el hilo del ejemplo, porque esto es parte de la comprensión del ejemplo. ¿Qué son los elementos descriptivos? Son claros, ya lo expliqué en el causalismo. Son los que pueden ser percibidos por los sentidos. Cosa, casa, un hombre, quien matar a un hombre es robar una cosa, una casa, son percibidos por los sentidos. ¿Qué son los elementos normativos del tipo penal? Aunque ya lo dije de forma brevísima, es importante profundizar aquí, porque estos son el descubrimiento de estos elementos por los neokantianos, Meyer y Merkel, es lo que permitió pasar de la escuela causal a la final. Los elementos normativos, ya lo decía English en el estudio del dolo y la culpa, que fue el primero en estudiar las dos categorías dogmáticas, son los que pueden concebirse, explicarse o entenderse solamente a través de una norma. Son los que requieren valoraciones judiciales, culturales o sociales, que son parte del tipo penal. La ajenidad de una cosa, por ejemplo, ¿quién determina que una cosa es ajena? En el libre ejercicio, en materia procesal, se establece, por ejemplo, que para probar la existencia de la cosa, en materia de delitos de robo y de hurto, se debe probar la preexistencia de la cosa. La ajenidad de la cosa requiere una comprensión
una valoración judicial, una valoración normativa de la norma. Una minoría de edad, por ejemplo. ¿Qué determina la minoría de edad? No es parte en sí de la antijuricidad y no es creado por el sujeto activo, sino que requiere una valoración judicial. Esto es un proceso de entendimiento del juez y de la norma para poder captar este elemento normal. Esos son los elementos normativos, los que no pueden ser captados por nuestros sentidos, pero sin embargo son parte del tipo penal. No pueden ser captados por nuestros sentidos, pero deben ser entendidos por nuestra inteligencia. Esos son los elementos normativos del tipo penal. Entonces, el elemento normativo en el ejemplo que hacía era justamente la minoría de edad. ¿Qué pasa, siguiendo la lógica del doctor Alexis Mera, con una persona que tuvo relaciones sexuales engañadas con una menor de edad? Él creía que tiene 21, quizá, pero ella tenía 14 años. En ese caso, ¿será justo sancionar a un individuo por el delito de estupro, de violación? Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque no conocía los elementos normativos del tipo. Y si no conocía el elemento normativo de la tipicidad, que es la minoría de edad, entonces no pudo configurar su voluntad realizadora a realizar el tipo de violación al estupro. Entonces no existe dolo, porque si falta la parte cognoscitiva o falta la parte volitiva, simplemente no existe dolo. Tienen que comparecer las dos partes integradoras del dolo para poder castigar o para poder configurar el delito doloso. Si es que falta una, no, simplemente no hay dolo. Pero es que además no solamente es la concepción de dolo que ellos mismos incrustaron en el COIP la que permite que nosotros podamos aplicar el error de tipo y el error de prohibición. No solamente es eso, es la propia Constitución de Montecristi. ¿Y cuál es el principio constitucional que nos especifica, que nos dice que tenemos que entender la norma para ser sancionados por su incumplimiento? Unos dicen el principio de culpabilidad. La posición del doctor Ramiro García Falconi, mi gran amigo, yo no creo que es el principio de culpabilidad, porque el principio de culpabilidad establece que debemos conocer de lo que se nos acusa. Eso sí, pero debemos conocer de la acusación que hace el Estado, el agente fiscal. Sin embargo, eso no dice, teníamos que conocer la norma. Hay otro principio de vital importancia que no se ha estudiado debidamente por los constitucionalistas en el Ecuador, que es el principio de seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica no solamente es la estabilidad legal, el saber que vamos a ser juzgados por una determinada ley. De acuerdo al profesor Manuel Atienza, que es el más claro en este tema, tiene un ensayo de 90 páginas que se llama justamente seguridad jurídica. Y el principio de seguridad jurídica se contempla sabiendo la reacción que va a tener del Estado por cumplir o por realizar determinado acto. Es decir, yo tengo que saber que voy a recibir una sanción por entrar a un auditorio y disparar a una persona. Y solo si es que sé que voy a hacer una sanción, allí recién hay seguridad jurídica. Porque sabiendo que mi conducta era no deseada por el Estado, yo configuré mi intención para realizar ese tipo penal. Allí hay una parte cognitiva y hay una parte volitiva. Hay dolo. Entonces, no basta únicamente con que los señores de la Asamblea, dirigidos por el señor Mera, excluyeron el error de tipo y el error de prohibición del Código Orgánico Integral Penal. Es que con la propia Constitución y el propio concepto de dolo, no es que hay puerta abierta para que se aplique, sino que tiene que aplicarse forzosamente. Conocer y creer, saber, cognitivo y volitivo. Tengo que conocer la posible reacción penal y el elemento objetivo del tipo, y tengo que desear hacerlo pese a eso. Allí recién se puede inclusive formular un juicio de reproche para hacer la culpabilidad y para configurar el dolo típico. Entonces ya está claro que aunque se ordenó que no se aplique, tiene que aplicarse la teoría del error. Y tendrán que reformar el propio concepto de dolo y el de tipicidad y el de acción para que no se aplique. No lo van a hacer, pero tendrán que hacerlo si no quieren que se aplique. Pasamos a la siguiente categoría del tipo subjetivo. Es importante la diferenciación de tres clases de dolo. Que sirve estas tres clases de dolo, las dos primeras para atenuar o para agravar la pena, y la tercera cuando
puede utilizarse para transformar el dolo eventual en culpa inconsciente. Puede esto utilizarse para transformar la pena, inclusive para excluir la propia tipicidad, ya que los delitos culposos solamente pueden sancionarse cuando la culpabilidad está previamente especificada en el tipo penal. Entonces, el dolo directo es el dolo que configura el querer, el resultado típico que se contempla en el propio tipo penal. Se dice que matar a una persona es prohibida y yo quería matar a. Hay dolo directo. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando mi intención típica es matar a A y por una desviación en el curso causal, por lo que se denomina aberratio ictus, la bala va a B? Ahí hay distintas posiciones y distintas posibles soluciones. Se dice, la doctrina dominante, que hay un intento de asesinato doloso y un homicidio culposo, porque mi intención era matar a A y terminé matando a B y se va hiriendo a A. Entonces, hace ratito hablamos de la teoría del bien jurídico y se supone que el derecho penal protege bienes jurídicos, y además en el sistema garantista el derecho penal solamente puede intervenir cuando existe violación de bienes jurídicos. ¿Qué pasa si es que yo mato a B queriendo matar a A? ¿Cuál es o qué es lo que protege la norma? La norma no protege a A, la norma no protege a Carlos, no protege a Pedro, no protege a Roberto, no protege a Rafael. La norma protege bienes jurídicos. El bien jurídico vida es el bien jurídico que se lesionó. Y yo configuro el dolo para lesionar un determinado bien jurídico. No importa en este caso que el bien jurídico vida haya sido el sujeto pasivo B, C, Z, X o T. Lo importante es que mi configuración dolosa fue para lesionar el bien jurídico vida. Entonces hay dolo. Así haya matado no queriendo o queriendo A o B, yo quería matar. Yo quería lesionar el bien jurídico, entonces yo adecué mi conducta al tipo penal porque lesioné el bien jurídico que la ley dice que no tiene que lesionarse. ¿Qué pasa con el resultado en el tipo penal? Esto sí es, o esto muestra la clase de champú que hicieron nuestros asambleístas y que evidentemente no se dejaron asesorar de penalistas para redactar el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué pasa con el resultado? Bueno, en el finalismo, recuerden que Hans Spencer establece que se requiere un resultado, pero espacio-temporalmente separado del tipo penal, separado del acto. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la concepción de las ciencias espirituales, se requiere que esté el resultado en relación de causa y efecto. Es decir, que el resultado no tiene que estar en tipicidad, sino que no tiene que estar separado, no tiene que estar descrito en el tipo. Entonces, la tarea de los juristas era determinar cuándo un resultado era causa de un determinado acto. Y para esto se hicieron tres teorías. Los causalistas empezaron por Ernest Belli con la conducta sine qua non. ¿Qué nos dice la teoría de la conducta sine qua non? Que un hecho es resultado de una conducta, solamente cuando suprimiendo a la primera mentalmente no desaparece el resultado. Es decir, A dispara a B, que va herido al hospital, y por desgracia cuando estaba rumbo al hospital, la ambulancia chocó con otro vehículo, muriendo B y muriendo también el chofer de la ambulancia. Aplicando la teoría de la conducta sine qua non, esa es la crítica que hace Armin Kaumann. Aplicando la teoría de la conducta sine qua non, en este caso, quien efectuó el disparo responde por la muerte de A y también por la muerte de B, porque se dice, con la supresión mental de la conducta, que si A no hubiera disparado a B, entonces B no hubiera muerto, jamás hubiera salido la ambulancia al hospital, y por ende el chofer de la ambulancia tampoco se habría chocado y no habría habido otra muerte innecesaria. Entonces A tenía que responder por las dos vidas. Armin Kaumann dice que con esta teoría teníamos que
avanzar inclusive a culpar a la madre del delincuente, porque si ella no lo hubiera parido nunca hubiera delinquido. Y aplicando esta teoría de forma irracional, llegaríamos inclusive a sancionar a Dios, para los que son idealistas, por haber creado la raza humana. Pues si nunca hubiera creado la raza humana, no hubiera habido delincuentes. Por esas críticas muy fuertes, sobre todo de Kauffman y de Merkel, se formula por Frank von Liszt la prohibición de regreso, que da a luz a la teoría de la relevancia típica. ¿Qué es la teoría de la relevancia típica? Que solamente importa el hecho relevante, la prohibición de regreso. No se regresa más atrás, sino se queda en el acto que causó el resultado. Es decir, que si es que hay la muerte por el choque de la ambulancia, de la misma manera, A responde por el disparo, pero que no regresa más atrás. No se puede acusar a A por la muerte del chofer de la ambulancia, sino que lo que importa es el hecho relevante, que es la concreción o la realización del disparo. Posteriormente, un médico de notable importancia en el mundo del derecho, von Buring, crea la teoría de la adecuación social y determina, y esta es la que acogen los finalistas, que una conducta típica es el resultado de un hecho solamente cuando los medios utilizados sean los adecuados para los comúnmente utilizados y adecuados para la realización de un determinado resultado. Pero esta teoría posteriormente se abandonó porque el avance tecnológico hace cada vez que se desarrollen nuevos instrumentos de cometimientos de delitos. Por ejemplo, el derecho penal informático o el derecho informático no es otra cosa que cometer delitos con los avances de las herramientas tecnológicas e informáticas. Entonces, por eso dejó de lado esta teoría. Ahora la cuestión es, ¿qué teoría se aplica con el Código Orgánico Integral Penal? ¿Cómo se determina el nexo causal entre una acción y un resultado? Lo anecdótico es que en el Código Orgánico Integral Penal, queriendo instaurar el finalismo, no se dieron cuenta qué hicieron y no separaron el resultado de la conducta típica, sino que el artículo 22 del COIP establece, me parece el 22 o 19, que el resultado es parte del tipo. ¿Esto qué significa? Que la adulteración, la modificación del mundo exterior tiene que estar descrita en el tipo penal. ¿Y cómo se aplica la teoría del nexo causal si es que no separan el tipo penal de la conducta? Bueno, hace rato discutía con un prestigioso abogado de aquí de Machala. En ese caso tiene que aplicarse la teoría de la imputación objetiva. Que esto ya no es finalismo, es normativismo. Eso es funcionalismo. Sistémico, radical, con cualquiera es compatible. Pero eso hicieron los asambleístas. Generalmente mi intervención iba a ser aquí de la imputación objetiva. Pero está programado para que sea 1 hora y media solo de imputación objetiva. Y lamentablemente hoy día no voy a poder abordar el tema porque tengo también que abordar con ustedes el tema de antijudicial y el tema de culpabilidad para que prosiga con la intervención del doctor Vanegas. Será para otra ocasión que abordemos el tema de imputación objetiva, pero vean cómo un solo error del legislador nos saca ya del finalismo y nos obliga a entrar en el mundo del normativismo o del funcionalismo sistémico de Claude Roxy. ¿Qué pasa con la otra clase de dolo, el dolo indirecto? El dolo indirecto, o de segundo grado, es el dolo que se configura para ir más allá de lo que está escrito en el tipo. ¿Cuándo hay dolo indirecto? Cuando, por ejemplo, yo planifico asesinar a mi tío, pero no, mi finalidad última no es la muerte de mi tío, sino heredar sus bienes. Esa situación más bien agrava la pena. Porque la voluntad realizadora del tipo va más allá de lo que está especificado en el tipo, sino que se quiere otro resultado aparte de la educación típica. Y la otra categoría de dolo es el dolo eventual. Explicar el dolo eventual es un tema muy complicado y hay exactamente 19 teorías que pretenden los tratadistas que se apliquen para diferenciarlo de la culpa consciente. Pero básicamente podríamos resumir que el dolo eventual es en el que el individuo percibe que su actuación típica lesionará bienes jurídicos
pero que sin embargo configura su voluntad para realizarlos con la fe ciega o irracional de que el tipo penal no se realice, de que no sucedan los elementos que lo obligan a realizar el tipo penal. Es decir, un individuo que va a asaltar un banco sabe que tendrá que disparar y matar al guardia de seguridad del banco para poder hacerlo, pero él confía en que el guardia de seguridad no intervenga y no tenga que dispararle, que no tenga que matarle para proteger el banco. Ahí hay dolo eventual, porque hay una fe irracional, ciega, sin ningún fundamento de que el hecho no pase. Ahora vamos a lo polémico, porque en el dolo eventual había que discutir muchas cosas, pero vamos a lo polémico. La culpa. ¿Qué es esto de la culpabilidad? ¿Qué es esto de la culpa? En dogmática se prefiere llamarla imprudencia, para que no se confunda con la categoría dogmática de culpabilidad y con el principio constitucional de culpabilidad. Actualmente esa es una de las deficiencias más graves que tienen los señores juristas en Quito. Confunden la culpabilidad como principio constitucional, la culpabilidad como categoría dogmática y la culpa como parte del tipo subjetivo. Por eso es que yo prefiero hablarles de imprudencia. La imprudencia nos dice que es la violación del deber objetivo de cuidado. Y lamentablemente los señores jueces han terminado sancionando toda violación al deber objetivo de cuidado. Y eso no es así. La culpa como el dolo también tiene elementos. Tiene dos elementos. Que a más de la violación del deber objetivo de cuidado, tienen que cumplirse estos elementos para configurar recién el tipo penal culposo. Si no, no hay tipo culposo, pero los jueces por toda violación del deber objetivo de cuidado criminalizan como tipo culposo. Primero, ¿qué es esto del deber objetivo de cuidado? Bueno, el deber objetivo de cuidado no es más que la observancia, las reglas mínimas que nos exigen leyes extrapenales para realizar una actividad específica. ¿Dónde está el deber objetivo de cuidado para los médicos, por ejemplo, en los códigos de la salud? ¿Dónde está el deber objetivo de cuidado para los conductores? En la ley de tránsito. Entonces, es la observancia de las reglas mínimas para la realización de una actividad específica que requiere de cierto conocimiento técnico especial que no requieren las personas comunes. Ese es el deber objetivo de cuidado. Entonces, en base a esos reglamentos, en base a esas leyes técnicas, se debe hacer un juicio normativo para determinar si se violó o no se violó el deber objetivo de cuidado. Pero no por comprobar que existe una violación al deber objetivo de cuidado, tiene que sancionarse como tipo penal culposo, porque la culpa está integrada de otras dos partes: la previsibilidad del resultado y la evitabilidad del mismo. Solamente cuando el deber objetivo de cuidado concurre con estos dos elementos de la culpabilidad hay tipo culposo. Cuando no, pues no hay tipo penal culposo. ¿Cuándo el resultado es previsible? Cuando el agente podía determinar que si es que violaba su deber objetivo de cuidado pasaría tal resultado. ¿Y cuándo es evitable? Cuando es consciente de que pasará, de que lo previó, pueda o domine el hecho para evitarlo. Entonces, en un accidente de tránsito, por ejemplo, la ley me decía que por esa vía podía transitar a 90 kilómetros por hora. Yo transité a 60 kilómetros por hora. Estoy observando el deber objetivo de cuidado. Y resulta que aparece una persona que quería suicidarse que se lanzó sobre el carro. Yo no podía prever primero que la persona se iba a arrojar al carro. No hay previsibilidad y peor evitabilidad. No hay evitabilidad porque ni observando el deber objetivo de cuidado puede evitarse el resultado típico. Entonces no concurre ni lo previsible ni lo evitable. Entonces allí en ese caso existe una observación del deber objetivo de cuidado, pero no existe tampoco existe previsibilidad y existe evitabilidad. Hay un resultado, sí, pero no es un tipo culposo porque se incluyen las tres categorías que deben concurrir para configurar la culpa en el tipo subjetivo. Tienen que concurrir los tres elementos de la culpa, recién para decir que se trata de un tipo culposo, a más de estar tipificado. Es decir, que el tipo tiene que decir, como el nuevo COIP, expresamente que se sanciona la modalidad dolosa o la modalidad culposa. Si es que eso no es así,
simplemente no hay tipo culposo. Entonces, previsible, evitable y deber objetivo de cuidado. Allí está. ¿Por qué se sanciona los tipos culposos en un sistema teleológico finalista? Bueno, porque el resultado típico podía haberse evitado si es que se hubiese tenido una correcta observación de las normas técnicas de realización de una determinada actividad. Y si es que no se sanciona estas actividades, sería muy mal a efectos de prevención general, pues todo individuo que no actúe dolosamente pero que lesione bienes jurídicos por no observar su deber objetivo de cuidado quedaría impune, lo que generaría la inobservancia colectiva de estas normas objetivas de cuidado. También la culpa se presenta de dos maneras. La culpa es consciente e inconsciente. La culpa es consciente cuando se sabe que se omite un deber objetivo de cuidado, pero se confía en la actividad personal, se confía en la experiencia, se confía en la habilidad de uno mismo y se asegura que el resultado no puede pasar por esa experiencia o que no va a pasar, se está seguro. Claro, yo soy consciente de que violo el deber objetivo de cuidado de viajar a 300 kilómetros por hora en una vía que solo podía viajar a 100, pero como era chofer de Fórmula 1, estoy seguro en poder controlar el curso causal y la velocidad del coche. En ese caso estamos hablando de culpa consciente, porque yo fui consciente de que no podía hacer lo que hice, pero sin embargo confiaba en que mi experiencia no permitiría que aparezca un resultado típico. Y la culpa inconsciente, en cambio, es cuando ni siquiera se observa que se viola el deber objetivo de cuidado. La culpa consciente puede atenuar la pena y la culpa inconsciente excluye por completo la tipicidad. Entonces, para terminar con tipicidad, faltó explicar full, pero por premura del tiempo hay que acortar la exposición. Recuerden, siempre tiene que existir la violación del deber objetivo de cuidado, más la previsibilidad y la evitabilidad del resultado. Si es que no concurren las tres categorías, no se puede sancionar a nadie por el tipo subjetivo culposo. Ahora vamos a abordar lo más complicado en sí de la teoría del delito, que es el tema de la antijuridicialidad. ¿Cuándo una conducta es antijurídica? ¿Cuál es la diferencia entre antinormativo y antijurídico? Eso hay que tenerlo claro. Y hay que explicar por eso mismo la relación del tipo con la antijuridicialidad. Cuando Binding es quien dijo que cuando nosotros cometemos un tipo penal, no violamos la norma penal, sino que nos adecuamos a ella. Porque una conducta solo puede ser punible cuando es adecuada a la descripción del tipo penal. Entonces no se viola la norma. ¿Qué es lo que se viola? Se lesiona el bien jurídico, ¿pero qué se lesiona? Bueno, Binding hace una diferencia entre norma primaria y norma secundaria. Y Binding asegura que la norma primaria es para la ciudadanía y viene dada por la convención social, y la norma secundaria la hacen los legisladores en una soberanía delegada dirigida para los jueces. Entonces lo que se viola es esa norma secundaria, la norma primaria, perdón. Y a la norma secundaria nos adecuamos. Una conducta típica para ser antijurídica tiene que adecuarse a lo que dice el Código Penal, no violarla. Entonces empezamos por la concepción de norma que existe en las dos escuelas que estamos analizando. Para los causalistas, la norma penal es una norma objetiva de evaluación, y para los finalistas, liderados por Benzer y Aung Kauman, existe la norma penal es una norma subjetiva de determinación. ¿A qué se refieren estos dos conceptos de normas? Esto hay que tenerlo bien en claro. ¿Qué es una norma objetiva de evaluación? Bueno, una norma objetiva de evaluación es una norma que se utiliza meramente para valorar positiva o negativamente una conducta previamente cometida. Este concepto de norma se utilizaba cuando la teoría de la pena se orientaba a la prevención especial. ¿Qué es esto de la prevención especial? La prevención especial de la pena es justamente la que busca paralizar, neutralizar, encerrar al delincuente para evitar que siga cometiendo más delitos. Encerrarlo. Esa es la prevención especial. ¿Y por qué tenía que encerrarse a un delincuente? Porque cometió una conducta desaprobada, desvalorada. Un resultado desvalorado. ¿Qué es esto? Que un individuo comete un hecho y a través de la norma el Estado valora
si es que su comportamiento es positivo o negativo. Y si es que su comportamiento es negativo, evidentemente que necesita o tiene que ser sancionado por el derecho penal. Esa es una norma objetiva de la valoración. Busca paralizar al delincuente porque presume que él seguirá delinquiendo y lo encierra, lo inocuo, lo aísla en una cárcel. Tremenda contradicción entre el COIP y la Constitución, porque justamente la rehabilitación social, como lo narra el profesor Noyer Agudelo, es un sistema perverso de rehabilitación social. Busca o justamente configura la prevención especial que se abandonó en Europa hace 60 años. Pero ¿qué dicen los finalistas respecto de la concepción de la norma? Para ellos la norma es una norma subjetiva de determinación. ¿Qué es esa norma subjetiva de determinación? Que la ley no busca paralizar a nadie para que no delinca. Que la norma penal lo que quiere es orientar, determinar o formar conductas que eviten el cumplimiento de un delito. ¿Por qué se dice que es norma subjetiva de determinación? Porque determina conductas y puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Cuándo existe prevención general? ¿Y cuándo se aplica la norma subjetiva de determinación? Cuando existe prevención general o cuando la teoría de la pena es la prevención general. ¿Qué es la prevención general? La prevención general positiva es la que asegura a los finalistas que si es que se deja impune el cometimiento de un delito, toda la colectividad interpretará que tiene derecho a cometer un delito y entonces la convivencia social será imposible. Con la prevención general se protege la vigencia de la norma. La norma es vigente cuando es respetada. Y cuando no se castiga a quien respeta la norma, entonces la convivencia social está amenazada. Esa es la prevención general positiva. Y la prevención general negativa, en cambio, busca amenazar al individuo. Decirle, si cumples determinada conducta, serás castigado por el Estado por cumplir o por adecuarte a la sanción haciendo esa conducta. Se pueden establecer sistemas mixtos como el español y el alemán, donde existe la prevención positiva y la prevención general negativa. Lo que pasa en el Ecuador es que el Código Orgánico Integral Penal reconoce la prevención general positiva y la prevención general negativa, pero en la Constitución establece que la principal o el objetivo de la pena será la rehabilitación social. Es decir, reconoce también la prevención especial. Y a mí eso es incompatible con el Estado Nacional de Derechos. Y esto es clarísimo además. Recuerden que Feuerbach, cuando criticaba la prevención retributiva de Immanuel Kant y la prevención especial, decía que justamente un delincuente es una persona que en sociedad no aprendió a determinar las pautas o a respetar las leyes de la sociedad. Y que estando libre no aprendió a respetar las leyes como, estando encerrado, pretenden que las aprendan. Evidentemente que hay que sacarnos esa hipocresía social que dice que la cárcel rehabilita. La cárcel no rehabilita, la cárcel destruye. Y si le damos al derecho penal la tarea de solucionar todos sus problemas, evidentemente seremos una sociedad destruida. Entonces, la primera diferencia entre causalistas y finalistas de la antijudicidad es la concepción de norma, como norma objetiva de valoración y como norma subjetiva de determinación. Estando en un código finalista, tiene que prever la norma subjetiva de determinación. ¿Por qué? Porque existe igual el desvalor o disvalor de la conducta. ¿Qué se disvalora en el causalismo? El resultado. Se valora negativamente el resultado. Mientras que en el finalismo se disvalora la acción. ¿Qué es esto de disvalorar el resultado y desvalorar la acción? Bueno, un resultado es desvalorado negativamente por el tipo penal. Porque el tipo penal dice que ese resultado está prohibido. Eso genera la antijudicidad material, propio del causalismo, que es que una acción típica solamente es antijurídica cuando viola, cuando lesiona o pone en peligro bienes jurídicos determinados en la norma penal. Solamente ahí existe una conducta antijurídica, cuando hay una lesión del bien jurídico. Eso es desvalor del resultado, porque si no hay lesión del bien jurídico o no se lo pone en riesgo, no hay tipo penal, aunque la conducta quería ese resultado, no se puede en antijudicidad para los causalistas sancionar al titular de esa conducta porque no existió lesión del bien jurídico. Eso es disvalorar el resultado. Pero ¿qué es el disvalor de acción?
El disvalor de resultado nace por la violación de la norma objetiva de valoración. El disvalor de acción nace por la transgresión de la norma subjetiva de determinación. ¿Qué es el disvalor de acción? Es sancionar una acción que fue configurada para actuar en contra de la norma. Esto es formulado por Armin Kaufman, y aquí no importa si se produjo o no se produjo la lesión. Aquí lo que importa es que tu acción pretendió producir un resultado típico, y eso es relevante si se produjo o no, sino que tu voluntad quiso que se produzca. Eso es el disvalor de acción, que se denomina antijuridicidad formal. Pero ¿saben qué hicieron los legisladores? Con un tipo subjetivo, con un tipo finalista, con un concepto de acción finalista, reconocen en el COIF que una conducta es antijurídica solamente cuando existe violación, cuando existe lesión o puesta en peligro de un bien jurídico determinado. Es decir, nos dicen, el código es finalista, pero el concepto de antijuridicidad es finalista. Y este es otro presupuesto por la aplicación de la teoría de la imputación objetiva. Pero vean lo importante que es, o las consecuencias que trae para el libre ejercicio después, que las leyes sean hechas sin asesoría de quienes las utilizan, de los usuarios judiciales a diario. ¿Cómo aplicamos el finalismo si no se puede evaluar la conducta? Ya. Estamos con el tiempo. Entonces pasamos inmediatamente a causas de justificación para proceder a terminar una exposición en culpabilidad de forma brevísima, porque viene la intervención del otro distinguido jurista. El Código Orgánico Integral Penal establece causas de justificación: la legítima defensa, el estado de necesidad disculpante, el estado de necesidad justificante, la orden legítima de una autoridad superior y el cumplimiento del deber. Había la exposición para explicar cada una de estas categorías, pero por el modo del tiempo no voy a poder. Entonces nos vamos a caer en la parte general de las causas de justificación. ¿Qué son esas causas de justificación? ¿Cuándo se excluye la antijuridicialidad? Porque ni siquiera hemos podido explicar la relación del tipo con la necesidad por el premura del tiempo. Bueno, existen dos teorías que sustentan estas causas de justificación: la teoría contractual y la teoría dialéctica. ¿Qué es eso de la teoría dialéctica? Empecemos por allí. Hegel, filósofo alemán, creó esta teoría, justamente la dialéctica, pero él era idealista. Engels la perfeccionó, la viró al tema materialista. ¿Qué es lo que determinaba Hegel? Hegel determinaba que existe una afirmación en todo proceso científico, todo proceso de vida. Existe una afirmación, una negación y una negación de la negación. ¿Y quién lleva esto al derecho penal? Bueno, esto es llevado por Feuerbach, materialista. ¿Cómo se aplica la dialéctica en la causa de justificación? Pues bueno, que la parte positiva era el derecho reconocido por el Estado. La parte negativa era el no reconocimiento de ese derecho por un sujeto particular, que en este caso es quien delinque. Y la causa de justificación puede ser el estado de necesidad o la legítima defensa, era una negación de la negación, es decir, una reafirmación del derecho. Yo soy víctima de un asalto y yo reacciono proporcionando golpes a los delincuentes. En ese caso produzco lesiones, pero las lesiones están justificadas por ser legítima defensa. ¿Por qué? Porque como mi acción estoy reafirmando el derecho no respetado por un individuo. Esas son las causas de justificación desde el punto de vista hegeliano. Y desde el punto de vista liberal o contractual, de quienes siguen a Rousseau, bueno, pues se dice que en el contrato social de Rousseau la sociedad firmó un contrato con el Estado para que éste los proteja justamente de las perversidades y los comportamientos humanos contrarios, y que en determinados momentos el Estado no puede garantizar esa protección cuando somos víctimas de un delito. Y si es que el Estado no puede garantizar la protección que fue para lo que fue creado, evidentemente tampoco tiene derecho de exigirnos que respetemos el ordenamiento jurídico. Y como no puede exigirnos que respetemos el ordenamiento jurídico, por ejemplo, si matamos en legítima defensa seremos absueltos, porque quien tenía que protegerme era el Estado y no lo hizo, entonces no podía exigirme que cumpla la ley. Esas son las dos teorías de las causas de justificación. No
Puedo explicar, ya dije por el tiempo, cada una de las causas de justificación, pero llama mucho la atención que en el Código Orgánico Integral Penal se tomó en cuenta el cumplimiento de una orden legítima. Recuerden que después de terminada la Segunda Guerra Mundial, los tribunales de Nuremberg dieron con muchos de los nazis que quedaron vivos y que tenían que ir a pagar sus culpas. Y evidentemente ellos pretendían liberarse de la pena diciendo que recibieron órdenes del Führer. Esta concepción de antijuridicidad o esta causa de justificación no se aplicó porque pretendían dejar en impunidad a la gran mayoría de delincuentes de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Pero en Ecuador están vigentes nuevamente. Yo me pregunto, ¿será que hay una orden legítima de un superior cuando nos ordena violar derechos humanos? Esa orden ya no es legítima y no tiene que ser acatada por el jerárquico inferior. Pero evidentemente se toma como causa de justificación y esto genera mucha preocupación porque va a generar impunidad de muchos actos de gobierno. Y finalmente pasamos con el tema de la culpabilidad. De forma brevísima, se termina en 5 minutos para que siga el doctor Vanegas. ¿Qué es la culpabilidad en el finalismo ahora que el dolo y la culpa pasaron a tipicidad? Se desnudó la culpabilidad. Bueno, ese es el aporte que hace Frank. Frank es un jurista alemán, aunque les moleste a muchos la alemanización del derecho penal, pero bueno, son quienes inventaron este sistema romano, los que inventan la dogmática. Y el aporte de Frank es crear el concepto normativo de la categoría dogmática de culpabilidad. ¿Qué dice este concepto normativo de la categoría dogmática de culpabilidad? ¿De qué está conformado? Bueno, de un juicio de reproche, del desconocimiento de la antijuridicidad y de la inexigibilidad de otra conducta. ¿Qué es este juicio de reproche? Bueno, el juicio de reproche sanciona a una persona porque pudiendo comportarse de acuerdo a lo que la norma establecía o le decía que se comporte, cómo se comporte, no lo hizo y se comportó de otra manera. ¿Y cómo se determina que una persona pudo comportarse de acuerdo a lo que decía la norma? Con un juicio mediante el cual se valora cómo una persona común, media, se hubiera comportado en determinada circunstancia. Esta concepción es criticada por Jacobs y yo comparto la crítica, porque Jacobs dice que la culpabilidad busca determinar la sanción personal por el hecho. Tú quieres ser sancionado por lo que tú cometiste, pero en cambio no puedes ser sancionado por cómo se hubiera comportado otra persona. Por eso es que, por ejemplo, en Alemania y en España, esta cuestión no se utiliza ya hace 12 años atrás. Se aplica el principio de la prevención general en Alemania y en España desde muy poco. Pero aquí se aplica o nos dicen que tenemos que aplicar la norma en base a este juicio de reproche. Tú te comportaste de esta manera, un individuo de condiciones medias se hubiera portado de tal circunstancia y por como se hubiera comportado él tengo que sancionar. De hecho es absurdo. De hecho viola el principio de culpabilidad. Pero el juicio de reproche se aplica porque así lo determina la norma. El desconocimiento de la antijuridicidad de la conducta. Bueno, para realizar una conducta, para que una conducta típica antijurídica sea culpable, yo tengo que conocer que era antijurídica, es decir, que no existían causas de justificación. Supongamos que un miembro de la comunidad indígena, donde no existe propiedad privada de la tierra, donde todo es de todos, viene a la capital. Y en la capital ingresa propiedad privada para tomar alguna sustancia para alimentarse, qué sé yo, tomar tomates, gallinas, ganado. Eso configura el delito de abigeato. Pero en el caso de esa circunstancia, el abogado en libre ejercicio deberá fundamentar el error de prohibición que tanto representa el señor Alexis Mera. ¿Por qué? El error de prohibición cultural que dice el señor Eugenio Zaffaroni. Porque en ese caso el individuo no sabía que su conducta era antijurídica. Como en su comunidad la tierra era de todos, él pensó que en Quito o donde se cometió el delito era de cierta manera. Entonces él no sabía que actuaba o que había antijuridicidad en su conducta. Esto es un error de prohibición directo.
Un error de prohibición directo porque el individuo ni siquiera se percata de que la conducta es antijurídica. Y en cambio, cuando existe un error de prohibición indirecto, es justamente cuando existe una mala interpretación de las causas de justificación. Un exceso en la legítima defensa es un error de prohibición indirecto. Porque yo quería actuar, yo sabía que mi conducta era antijurídica, pero sin embargo estaba justificada. Estaban robando en mi casa, yo pensé que los delincuentes estaban armados, pero eran dos y solo tenían un cuchillo, y yo, porque era militar, tenía una ametralladora en mi casa y disparé creyendo que ellos estaban armados. Hay un exceso de legítima defensa, pero hay un exceso de legítima defensa no consciente. No consciente porque el individuo representó o se representó la posibilidad de que las personas que atacaban su casa estaban fuertemente armados. Eso es un exceso de legítima defensa, y ese es el caso más notorio del error de prohibición, que con el concepto de culpabilidad normativo tiene que aplicarse aunque el señor Alexis Mera no quiera. Y finalmente se forma la inexigibilidad de otra conducta. ¿Qué es eso, la inexigibilidad de otra conducta? Bueno, supongamos que viajan dos personas en un avión que se está cayendo y hay un solo paracaídas. Jesús María Silva Sánchez dice en su célebre obra El Derecho Penal de Velocidades que el derecho penal no puede exigir comportamientos heroicos a nadie. Nadie tiene que sacrificar sus bienes jurídicos propios por uno de igual jerarquía. Esa conducta no está o no es exigida en el tráfico del desarrollo social. Entonces, quien toma un paracaídas dejando que la otra persona muera no realiza el tipo penal realiza el tipo penal de asesinato. No hay causa de justificación, es antijurídico. Hay un juicio de reproche, sí hay un juicio de reproche. Hay conocimiento del tribunal, lo hay, pero no se le podía exigir otra conducta, porque el derecho penal no nos puede exigir que lesionemos un bien jurídico, vida, para salvar otra vida. Eso rompería el principio de igualdad ante la ley. Esa es la inexigibilidad de otra conducta. Cuando el comportamiento queda configurado, pero en la situación fáctica determinada no se podía exigir un comportamiento distinto. Imaginémonos que entra un testigo de Jehová a un hospital y tiene que hacer una transfusión de sangre la enfermera en contra de la autorización de los padres, porque en esa religión se prohíbe la transfusión de sangre. Y él entra por emergencia, antes que lleguen los padres se hace la transfusión, se le pone sangre y hasta que llegan los padres el niño ya murió. ¿No había autorización de los padres? ¿Van a pretender enjuiciarle por mala práctica profesional? ¿Hay una adecuación típica? La hay. ¿Hay una buena justificación? No la hay. ¿Hay un juicio de reproche? Sí lo hay, porque no debió hacerlo. Y pudiste no hacerlo, pero lo hiciste. ¿Hay desconocimiento de la antijusticia? Puede que lo haya, puede que no. Pero se le podía exigir otra conducta cuando su deber objetivo de cuidado decía que toda persona que entra por emergencia tiene que ser atendida inmediatamente. No se le puede exigir otra conducta, entonces excluye la culpabilidad y el tipo no es punible. Nos faltaron los ejemplos prácticos que teníamos dispuestos para la exposición. Nos faltó tratar el tema de la omisión, nos faltó tratar la imputación objetiva, el funcionalismo de Jacobs y de Roxy, pero por razón del tiempo no va a poder serlo. La gran respuesta a la interrogante que se hacen en las universidades es esta, la que acabo de dar. ¿Para qué puede servir la dogmática penal en el Estado Constitucional de Derecho? Para racionalizar la aplicación del derecho penal, porque tenemos un derecho penal irracional. Cuando la Constitución nos dice, por ejemplo, que la prisión preventiva es una medida de última ratio, la última, aquí es la regla general. Eso pasa con la administración de justicia. Para eso sirve la dogmática, para volver más racional la aplicación del derecho penal, para garantizar el principio de mínima intervención del Estado. Para eso sirve la dogmática penal. Que quede claro en la conciencia de todos los funcionarios judiciales, de todos los abogados litigantes, la protección de derechos, de todos los constitucionalistas, que solamente la dogmática penal, de acuerdo al Estado Constitucional de Derecho que vivimos, podrá hacernos realmente libres. Muchas gracias.